Hola, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Estamos acá en un seminario más que organiza el Centro CISAR. En esta ocasión tenemos de invitada a Pamela Merino Salazar, que nos acompaña hoy desde Ecuador. Pamela Merino es médica y doctorada por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es docente e investigadora de la Universidad Internacional de SEC. Sus investigaciones abordan las inequidades en salud laboral, con énfasis en el empleo informal y el género. Es miembro fundadora de la red experta en condiciones de trabajo, empleo y salud del Comité Científico del Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta ocasión nos va a presentar el seminario titulado Desempleo, Informalidad y Desigualdades en el uso de servicios de salud en el Ecuador. Eh, Pamela, te cedemos la palabra. Gracias por participar y gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, saludos con todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Noelia. Es un gusto estar aquí y poder compartirles una parte del trabajo que he realizado de un proyecto de la Universidad Internacional SEC, que es sobre trabajo y desigualdades sociales en salud. Esta parte de mi trabajo es sobre el desempleo, la informalidad y cómo, bueno, el desempleo e informalidad y cómo operan las desigualdades en el uso de servicios de salud en el país. Para este trabajo, colaboraron conmigo Francis Mármol, que es docente de la Universidad Internacional SEC también, Pamela Guerra, Daniela Arauz, Carolina Aro y Paulina Sánchez, quienes son exalumnas de la universidad también y ahora profesionales igualmente. Yo quisiera comenzar dando una mirada amplia a esta problemática que me parece muy importante en este caso y citando una frase de Emilia Hoen en su trabajo as an Inclusive Part of Population Health Inequities, Research and Prevention. Esta cita nos dice, dejar de lado al trabajo en la investigación de las desigualdades en salud pública crea un punto ciego en nuestra comprensión de cómo se crean las desigualdades e impide nuestro avance hacia la equidad en salud. Aunque esta problemática es muy conocida por muchos de ustedes, incluso ha sido estudiada por ustedes, yo creo que es algo que hay que recordarlo siempre, ¿no? Que es una problemática en todos los países a nivel global y puede ser un poquito más relevante en países de bajos y medianos ingresos. Respecto a esto, la serie Trabajo y Salud de The Lancet, una serie bastante relevante, bastante interesante, recoge algunos retos que yo quisiera mencionar a nivel global. Se enfoca en el trabajo como un determinante de la salud y las desigualdades de salud y nos dice también cómo nos hemos olvidado de verlo al trabajo de esta manera, ¿no? Que sigue siendo un reto para todos. Nos habla, por ejemplo, de la influencia de la tecnología en la naturaleza del trabajo, sobre todo en los países de altos ingresos. Destaca también la interseccionalidad del trabajo con otros ejes de inequidad, por ejemplo, la orientación sexual, la edad, la etnia y otros. Cómo ha aumentado también la fuerza de trabajo inmigrante a nivel global, que está sometida frecuentemente a condiciones de trabajo adversas y exclusión social. Sobre el incremento del trabajo precario, pero no solo en el trabajo informal, sino en el trabajo formal también. Este fenómeno de las jornadas laborales e irregulares y sus efectos en la salud también ha sido estudiado, pero sigue siendo un reto muy importante. ¿Cómo afecta el cambio climático sobre el trabajo? Una problemática que cada vez se la toma un poquito más, pero aún tiene que ser más estudiada. Aunque no tomó como un reto emergente al trabajo y la salud mental, se aborda de una manera extensa también. ¿Sí? Entonces estos retos yo creo que son los más importantes. Estos autores coinciden con nosotros en que, si bien estos son retos importantes a nivel global, nos falta evidencia en países de medianos y bajos ingresos. Y por lo tanto ellos nos invitaron a mí y a algunos autores, a algunos miembros de la red de COTES, de CISAL también, a hacer un comentario respecto a esto, ¿no? ¿Cuáles son los retos más importantes, pero en los países de medianos y bajos ingresos? Fue ahí donde nosotros comenzamos a pensar un poquito, a discutir
sobre que si bien estos son retos que también nos afectan a nosotros, estos son desafíos globales, pero la evidencia proviene solo de países de altos ingresos. En Ecuador, en otros países de bajos y medianos ingresos, nosotros tenemos unos retos que están ahí, que son estructurales y son permanentes. Por ejemplo, la escasa cobertura de la protección social, ¿sí? Que esto nos hace a nosotros pensar, sugiere que el desempleo y el empleo informal, estas condiciones de empleo, podrían ser determinantes muy importantes de las desigualdades de salud de nuestros países, ya que fuera de estos retos que hemos mencionado, estos podrían exacerbar esta problemática. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué sabemos sobre el desempleo? Sobre el desempleo nosotros tenemos mucho más claro, hay revisiones sistemáticas que nos muestran cómo el desempleo es un determinante de la salud de las personas. Hay una evidencia bastante consistente que nos muestra que las personas de desempleo presentan un peor estado de salud que las personas que tienen un empleo. Algunos de los hallazgos también que son muy interesantes respecto a estas relaciones es que el impacto del desempleo es mucho mayor en los hombres, afecta más a clases sociales ocupacionales bajas y también a las personas de bajos ingresos. Aunque hay poca evidencia al respecto en los países de América Latina y el Caribe, los escasos estudios nos muestran también estos mismos patrones que se ven a nivel global. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta, pero también debemos recordar que un empleo de mala calidad puede ser un factor de riesgo incluso tan relevante como el desempleo para la mala salud. Aquí nosotros podríamos situar como empleo de mala calidad al empleo informal, ¿sí? Que es el que me gustaría hablar ahora también un poquito. El empleo informal es un fenómeno bastante complejo, ¿sí? Es un fenómeno muy complejo, difícil de entender, difícil de medir, y es una característica estructural y persistente de los mercados de trabajo de nuestros países de América Latina y el Caribe. Dada esa complejidad, no es sencilla su medición ni tampoco entenderlo. Eh, Nosotros a veces creemos, o sea, a veces es generalmente conocido como que el empleo informal es lo mismo que el sector informal o que está incluido solo por los trabajadores que están en la calle, ¿sí? Los vendedores ambulantes. Pero el empleo informal va más allá de eso y tenemos que tenerlo muy claro. Es un empleo no regulado y carente de protección social, ¿sí? Que se encuentra tanto en el sector informal, también en el sector formal, pero incluso podemos verlo en los hogares. ¿Sí? Para que ustedes puedan tener una idea de la magnitud del empleo informal en algunos países, podemos compararlo, por ejemplo, con Norteamérica, donde un 9,6% de la población ocupada está en la informalidad. En Europa, excluyendo Europa del Este, un 13%, mientras que en nuestros países un 53,7%. Si nosotros nos fijamos en el Ecuador, la población trabajadora no agrícola está, un 58% de la población trabajadora no agrícola está afectada por el empleo informal, un 61% de las mujeres y aproximadamente un 56% de los hombres, afecta más a las mujeres. Si nosotros queremos saber qué pasa con el empleo agrícola, podría ser incluso 11 puntos porcentuales mayor en la tasa de empleo informal, ¿sí? Y bueno, aparte de que el empleo informal es tan importante en nuestros países por la alta tasa que tiene en relación a otros países, el empleo informal parece ser, la evidencia, aunque es escasa, nos sugiere que es un determinante fundamental de las desigualdades sociales en salud de nuestros países, ya que priva a las personas de un trabajo decente y una vida digna. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros encontramos que las personas con empleos informales en relación a las personas con empleos formales tienen una mayor frecuencia de exposición a riesgos de diferente naturaleza, los psicosociales, riesgos de higiene, de seguridad, de ergonomía. Vemos también en los empleos informales una mayor frecuencia de precariedad laboral, un mayor riesgo de pobreza. En este sentido, la escasa evidencia sí nos muestra que hay una asociación entre el empleo informal y la mala salud autopercibida y salud mental. Los estudios disponibles que nosotros tenemos principalmente son de Centroamérica, que han utilizado las encuestas centroamericanas de condiciones de trabajo, empleo y salud. Tenemos alguna evidencia también desde Chile y de Brasil, o sea, es muy escasa la evidencia actualmente. Lo que se observa también en la evidencia no es consistente, pero hemos observado que el impacto del trabajo informal en la salud varía según género.
Y un estudio también muy interesante que se basa en la encuesta de condiciones de trabajo y salud de Centroamérica nos muestra que las demandas familiares y el trabajo remunerado se asocian con mala salud, pero solo en las mujeres con empleo informal. ¿Sí? Entonces, esta es la evidencia que tenemos. Y algo muy importante relacionado con lo que vamos a ver a continuación es que las personas que tienen desempleo o que están en el empleo informal hacen menor uso de los servicios de salud si nosotros comparamos con las personas con empleo formal, pese a que las personas con empleo informal tienen un peor estado de salud, ¿sí? Lo que podría estar exacerbando las inequidades ya observadas. Hemos observado también que el género y la clase social podrían modificar esta relación que existe entre el empleo informal o el desempleo y el uso de servicios de salud. La evidencia que existe nos muestra que sí existen diferencias de género en la utilización de los servicios de salud en general y que la clase social también impacta de una manera importante en esta relación. En países como Ecuador, donde nosotros tenemos unas altas tasas de informalidad y donde los sistemas de protección social no garantizan el acceso universal a la salud, el desempleo y la informalidad pueden constituir determinantes fundamentales del uso de servicios de salud y, por tanto, de las desigualdades sociales de salud. En nuestro país sí existen estudios muy interesantes, aunque escasos, sobre la relación de distintos determinantes socioeconómicos y el uso de servicios de salud. Lo que muestra es que a pesar de que en cierta época existió una disminución de las desigualdades, aún nosotros tenemos importantes desigualdades según variables socioeconómicas. Sin embargo, en el país no existen, ni en Latinoamérica existen estudios que analizan la relación del desempleo y la informalidad y el uso de servicios de salud. Y no existen estudios tampoco que analicen, que tomen en cuenta el género y la situación en el empleo relacionado con la dependencia o independencia. ¿Ya? Por lo tanto, los objetivos de este estudio son, en primer lugar, examinar las diferencias en los patrones de utilización de los servicios de salud entre personas desempleadas con empleo informal y con empleo informal. Empleo formal e informal puede ser dependiente o independiente en el Ecuador. Y también, como otro objetivo, analizar si estos patrones se ven modificados por el género y la clase social. Para este estudio nosotros utilizamos una encuesta transversal, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ecuador del 2018, que entrevistó a 168.774 personas. Para llevar a cabo los objetivos de nuestro estudio, nosotros tomamos una submuestra de la población activa no agrícola, que son 27.719 hombres y 21.585 mujeres. Como variables de perfiles de empleo, situación de empleo que también lo llamamos, tenemos los formales dependientes como categoría de referencia, los formales independientes, los informales dependientes, informales independientes y los desempleados. Como variables de uso de servicios de salud, tenemos servicios de salud curativos, los preventivos y la hospitalización. Y como covariables, nosotros incluimos la edad, categorizada como 15 a 30 años, 31 a 50 o mayor a 50 años. En el nivel educativo, como primaria, secundaria y terciaria, el área de residencia, en urbano y rural, la etnia como indígena, mestizo u otro, y la salud autopercibida. Nosotros lo que hicimos es aplicar modelos de regresión de Poisson ajustados por estas covariables mencionadas con sus intervalos de confianza para ver la asociación entre estos perfiles de empleo y el uso de servicios de salud. Los análisis nosotros realizamos estratificados por sexo y quintiles de ingreso. Nosotros los clasificamos en 3 quintiles de ingreso, como vamos a ver. Para todos estos análisis, nosotros tomamos en cuenta el diseño complejo de la encuesta, ya sea los pesos, los estratos, los conglomerados. Ok. Bueno, aquí me gustaría destacar algunos de los resultados más relevantes, que me parecieron más relevantes en el estudio. Podemos ver aquí en estas tablas la descripción general de la población de estudio por estatus del empleo, perfiles de empleo. En los hombres, aquí en la izquierda, y en las mujeres, en la derecha. Vamos a ver algunas características, las características socioeconómicas, sociodemográficas y los perfiles de empleo: formal, dependiente, independiente, informal, dependiente, independiente y los desempleados. Nos llama aquí la atención que los trabajadores informales dependientes, tanto en los hombres como en las mujeres,
son los más jóvenes, al igual que los desempleados, ¿sí? Y los que tienen mayores de 50 años, la mayor proporción de trabajadores mayores de 50 años, trabajadores y desempleados mayores de 77 años, de 50 años, podemos encontrar aquí en los independientes formales. Con respecto a la educación, vemos también un patrón similar tanto en hombres como mujeres. Se observa una mayor proporción de trabajadores formales en la educación terciaria, tanto dependientes como independientes. En las mujeres podemos destacar que un 61% de las mujeres formales dependientes tienen educación terciaria. Con respecto a los quintiles de ingresos que habíamos dividido en los más pobres, medianos y en los más ricos, observamos una mayor proporción de trabajadores formales en los quintiles más ricos, ¿ya? Y en los quintiles más pobres podemos ver que se concentran los desempleados, tanto en el caso de los hombres como en el caso de las mujeres. Con respecto a la mala salud autopercibida, las personas que refieren una salud buena, excelente o muy buena, también tenemos que hay una mayor proporción en el caso de los formales, dependientes e independientes en el caso de los hombres y de los formales dependientes en el caso de las mujeres. En la siguiente tabla nosotros podemos ver la asociación entre estos perfiles de empleo y el uso de servicios de salud por sexo. ¿Sí? Tenemos servicios de salud curativos, los preventivos y la hospitalización. Eh, Perdón, un momentito. Aquí podemos observar a los hombres y a las mujeres. Tenemos empleo formal dependiente, formal independiente, informal dependiente, informal dependiente, perdón, informal independiente y desempleo. Recordemos que la categoría de referencia son los dependientes formales, ¿sí? Aquí observamos un patrón similar tanto en hombres como en mujeres. Observamos que los trabajadores, tanto dependientes informales como independientes informales, eh, tienen una menor frecuencia de uso de servicios de salud, tanto curativos como preventivos, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. Observamos que también hay una menor prevalencia de uso de servicios curativos y preventivos en los desempleados en relación a los formales dependientes, pero no observamos una diferencia estadísticamente significativa en el caso de los desempleados, en los hombres, para los servicios curativos y en las mujeres para los preventivos, aunque sí podemos ver una tendencia que es menor en el uso de servicios de salud. También me gustaría destacar que las mujeres formales e independientes utilizan más los servicios preventivos en relación a la categoría de referencia, ¿sí? Al estratificar por quintiles de ingreso, observamos algo que también nos llamó mucho la atención. Seguimos observando este patrón de asociación negativa entre uso de servicios de salud e informalidad. Sobre todo vemos un patrón claro en hombres y en mujeres en los quintiles más ricos, ¿sí? Esta significancia estadística se pierde en los quintiles pobres, pero vamos a ver algunas de las explicaciones. Sin embargo, podemos ver que si vemos las razones de prevalencia, de igual forma podemos observar que sigue existiendo una menor frecuencia de uso de servicios de salud, aunque no observamos una significancia estadística. En las mujeres, como les comenté, observamos un patrón similar, una clara diferencia en el caso de los quintiles más ricos, y en los pobres no observamos una clara asociación, solo en el caso de hospitalización, donde vemos que las mujeres informales utilizan menos la hospitalización que la categoría de referencia, ¿sí? Por lo tanto, podemos ver que los principales hallazgos de este estudio son que el empleo informal dependiente y el independiente se asociaron negativamente con el uso de servicios de salud curativos y preventivos, tanto en hombres como mujeres. También observamos que las personas en desempleo utilizan menos estos servicios, aunque solo encontramos diferencias significativas para los hombres en consulta preventiva y para las mujeres en consulta curativa. ¿Ok? Algunas explicaciones de estos hallazgos podrían ser las que vamos a hablar a continuación. Estudios que se llevaron a cabo en Brasil han encontrado similares resultados, aunque ellos no estratificaron por dependiente e independiente, o sea, no diferenciaron por dependiente e independiente y tampoco profundizaron en las diferencias según género, pero se observa un patrón similar de asociación. Como principales explicaciones, podríamos hablar de la característica, segmentación y fragmentación del sistema de salud en Ecuador.
que podría estar exacerbando las desigualdades en el acceso y la calidad de atención en salud, ¿sí? El sistema de salud de Ecuador se caracteriza por una clara segmentación y fragmentación, donde eh, está estructurado en tres subsistemas que atienden a diferentes poblaciones. Tenemos el sistema público de salud, que es el Ministerio de Salud Pública, que cubre a la mayor parte de la población, pero usualmente es la población más pobre la que no tiene seguridad social. Tenemos el sistema de la seguridad social también, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que cubre aproximadamente un 30% de la población, que es básicamente la población formal. Y tenemos también el sector privado, ¿sí? Que este está financiado por las personas pagan de su bolsillo o también por los seguros privados, ¿sí? Entonces, esta gran fragmentación sí lleva a que haya unas importantes inequidades, que no haya una verdadera cobertura universal de salud, ¿sí? Eh, la mayor parte de las personas informales, desempleadas o los más pobres son cubiertos por la parte pública, que muchas veces se percibe como que tiene una peor calidad de atención. Como mecanismos adicionales, también se ha sugerido que los trabajadores informales y desempleados podrían tener una menor motivación para cuidar de su propia salud, y también que los trabajadores informales y desempleados carecen de derechos laborales, principalmente los trabajadores informales que no tienen, al ser informales, no tener regulación laboral, no tienen permisos, por ejemplo, para ausentarse de su trabajo por razones de salud. Bueno, estos son algunos de los mecanismos que tendrían que ser estudiados a mayor profundidad, pero que han sido sugeridos en otros estudios también. También encontramos un mayor uso de servicios preventivos en mujeres con empleo formal dependiente. Esto también es un hallazgo bastante interesante que nosotros podríamos eh, explicar. Podríamos ver algunos mecanismos, por ejemplo, la autonomía laboral mayor en las mujeres por sus características de independientes, y por ser formales, estas mujeres tienen un nivel de educación alto, ¿no? Aunque tienen un menor nivel de educación que las formales dependientes, sí es mucho más alto que las informales. Esto podría facilitar que estas mujeres puedan, debido a su mayor educación, puedan planificar y utilizar los servicios preventivos con mayor frecuencia. También observamos, algo que nos llamó la atención, un menor uso de hospitalización en mujeres con empleo informal independiente. Podríamos explicar por una triple vulnerabilidad. Sí, primero, la escasa protección social y de derechos laborales, que no permite a las mujeres poder dirigirse a los servicios de atención de salud. Su característica también de informal dependiente le pone en una situación más vulnerable, y las mujeres tienen una falta de autonomía, tal vez miedo a ausentarse de su trabajo por hospitalización, que son mucho más largo el tiempo que necesitan. Y también esta tercera carga podría ser la sobrecarga de trabajo, de doméstico y de cuidados, que se ha observado en otros estudios también, lo que se limitaría el uso de hospitalización y también el cuidado que las mujeres puedan dar a su propia salud. Ujú. Y el último hallazgo muy importante que encontramos es que los patrones de asociación varían según el quintil de ingresos, ¿sí? Son resultados que sí nos sorprendieron. Nosotros pensamos encontrar tal vez una mayor diferencia en los quintiles más bajos. Nosotros creemos que podría ser debido a que en el Ecuador, en el periodo de 2007 a 2017, se implementaron reformas bastante importantes, ¿sí? Que tienen como objetivo alcanzar la cobertura universal de salud. Se financió mucho más la parte de la salud pública. Se trabajó mucho en disminuir esa fragmentación también. Se hizo mucho énfasis en la atención primaria de salud. Y sí se redujo las inequidades en varias variables socioeconómicas. Entonces pensamos que podría ser que este grupo de menor ingreso puede ser mucho más homogéneo, y sí se redujo mucho las brechas y las barreras para acceder a los servicios de salud, y que por eso no observamos una diferencia en este grupo. Mientras que en las personas de quintiles, las mujeres de quintiles altos y hombres, tal vez el uso de los servicios, de los seguros privados, por ejemplo, o ellos también pueden tener los servicios médicos de empresa. Esto podría estar favoreciendo a que las mujeres formales dependientes sí tengan una mejor situación en relación al resto de las personas, ¿sí? Podemos hablar de algunas limitaciones que quisiera aquí resaltar. El diseño transversal, como siempre, no nos permite establecer una relación causal. Algo muy importante, los datos del ENSALNUS son del 2018.
año en que Ecuador tenía una situación social, económica mucho más favorable. Eh, si nosotros realizamos el estudio ahora, podríamos encontrar unas desigualdades mucho más importantes, incluso en esas quintiles que no habíamos observado previamente. Como fortalezas, este es el primer estudio que examina la asociación entre la situación en el empleo y el uso de servicios de salud, tomando en cuenta diferencias entre hombres y entre mujeres, y observando también la heterogeneidad del empleo informal que no se había realizado antes. ¿Sí? Para concluir, creo que estamos ya con el tiempo justo. Podemos destacar que las personas con empleo informal y desempleados usan menos los servicios de salud que los formales dependientes, pese a que a que tienen una peor salud, lo que podría estar exacerbando las inequidades en salud en la población trabajadora formal y desempleada. Las mujeres formales dependientes hacen mayor uso de los servicios preventivos. Esto podría deberse a una mayor autonomía y también altos niveles de educación en este grupo de mujeres, mientras que las mujeres informales dependientes hacen menor utilización de los servicios de hospitalización. Esto podría deberse a la triple vulnerabilidad relacionada con una escasa protección social, una falta de autonomía y una sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En los quintiles más bajos, observamos que podría ser que las reformas del 2007 y 2017 redujeron las brechas en este quintil, por lo que no observamos estas asociaciones claras, ¿no? Y en los quintiles altos, las ventajas del empleo formal dependiente podrían ser mucho más claras y lo que nos permiten observar aún estos patrones de asociación. La fragmentación y la segmentación del sistema de salud, que es muy característico de nuestro país y que no se ha podido superar, limita el acceso de trabajadores informales y desempleados al uso de servicios de salud, incluso en los trabajadores que tienen mayores recursos. Como recomendaciones, algunas recomendaciones que me parecía importante abordar, es la importancia de implementar respuestas integrales y completamente decididas para abordar el empleo informal. ¿Sí? Eso en primer lugar. O sea, formalizar el empleo es muy importante en nuestros países, que debe ser abordado de forma integral y por diferentes actores. Es algo que se debe hacer de forma urgente. Un punto muy importante también es poder extender la protección social a los trabajadores informales y desempleados. De esta manera nosotros podemos llegar a algún momento a la cobertura universal de salud, pero para esto necesitamos el fortalecimiento de la gobernanza y también de la rectoría del sector público. Es un punto bastante importante para poder llegar a esta cobertura universal de salud. Eh, las reformas de salud que han existido se necesitan ser fortalecidas, ¿sí? Para eliminar esta fragmentación y segmentación y garantizar ese acceso equitativo a todas las personas sin que importen tanto el nivel de ingresos y en nuestro caso que nos interesa mucho su situación en el empleo. Y fortalecer las fuentes de datos nacionales, sí, es muy importante también, que es lo que nosotros siempre hacemos mucho énfasis en mejorar esos datos para poder nosotros tener una mejor evidencia que nos permita eh, guiar en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela, por la presentación. Muy interesante y muy rica en temas que abren muchas preguntas. Abrimos el micrófono para quien quiera participar, comentar. Y si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. Preguntas, comentarios. Bueno, yo voy a iniciar entonces, voy a romper el hielo con una pregunta. ¿Hay futuras líneas de investigación en este sentido, en relación al desempleo y algún otro tipo de triangulación? Y lo que nosotros nos interesaba mucho es también ver, y hemos hecho algunos análisis preliminares, en relación a cómo las características familiares y las demandas familiares también actúan en esta relación entre la informalidad, la formalidad y el uso de servicios de salud. Nos parece bastante interesante también poder abordar esa problemática. Aunque nosotros en este estudio no hemos observado eh, importantes desigualdades de género. En algunos casos sí que ya lo comenté, pero me parece importante poder abordar esa problemática también. Por ejemplo, como les había mencionado también, estudios
realizados con la encuesta centroamericana nos muestran cómo esas demandas familiares afectan principalmente a las mujeres con empleos informales. Ujú. Sería muy interesante poder abordar esa problemática. Tenemos en el chat una pregunta de Antonio Ramón. No, no está la Sí. pregunta. Sí, ah, No, no, sí, no. Se la digo sí, verbalmente. claro, Buenos días claro. a todos. Por supuesto, buenos días. Gracias, Noelia. Gracias, Pamela, también por este trabajo, que yo creo que Ecuador necesita este tipo de estudios, ¿no? Para revelar estas desigualdades. Bueno, ya sabes muy bien la realidad que tenemos en Ecuador en cuanto a la situación sanitaria que está viviendo el país, ¿no? Y como tú bien mencionabas, pues bueno, esa es la información que tenemos más reciente de 2018, la que has utilizado, pero sí me gustaría saber un poco tu opinión, ¿no? Porque han pasado ya 7 años y con un intermedio de la COVID que seguramente haya agravado la situación. Sí me gustaría saber un poco tu opinión de cómo podemos encontrarnos y qué tan necesario sería volver a aplicar este tipo de encuestas en los próximos años. Sí, eso es una de las limitaciones importantes y uno de los desafíos importantes del país. Lo que tú mencionas es bastante relevante, Antonio. Ahorita nos encontramos en nuestro país. Siempre ha tenido dificultades estructurales la parte de la salud, la parte pública, por esa fragmentación y segmentación que se da en muchos países de Latinoamérica, pero yo creo que aquí tenemos algo bastante particular, ¿sí? Por diferentes asuntos, por crisis políticas, económicas, sociales que hemos atravesado. Lo de la pandemia, sí, o sea, trajo cambios importantes. En nuestro país aumentó mucho la informalidad, algo que no se ha superado. O sea, el desempleo, si ustedes ven, van a decir, no es grande el desempleo en Ecuador, pero cuando vamos a ver esa proporción de personas con empleo informal es súper grande, está llegando al 70% y no ha mejorado. O sea, eso fue después de la pandemia y no mejoró. O sea, sigue igual, ahora seguimos igual. Eh, entonces es mucho más grave, ¿no? Hay muchos más trabajadores sin protección social, sin cobertura de salud. Eh, Aunque no hay estudios, yo les puedo contar lo que está pasando un poco en el país. Me encantaría que haya evidencia, pero no hay datos que nos permitan a nosotros sustentar de una manera adecuada. Pero sí sabemos que el presupuesto a salud se ha reducido muchísimo año tras año. Ahora es bastante bajo. Cuánto se ejecuta el presupuesto también es algo que llama muchísimo la atención. Ahorita nosotros necesitamos medicamentos en los hospitales públicos, se necesita alimentación en los hospitales públicos, o sea, es una crisis bastante grave, ¿no? O sea, tienen que estar pidiendo donaciones para poder alimentar a los enfermos en los hospitales públicos, es una crisis súper grande. Entonces, si nosotros analizamos, o sea, yo quisiera tener datos para poder analizar actualmente qué es lo que está sucediendo. Yo creo que sí se podrían encontrar unas desigualdades mucho más grandes, sobre todo en esos percentiles, esos quintiles que me llamaba la atención no encontrar estas diferencias, ¿no? En el periodo que nosotros estudiamos realmente sí se encontraron, o sea, hay muchos estudios muy interesantes de colegas de Ecuador y de otros países que analizaron cómo fue evolucionando la reforma que se aplicó del 2007 al 2017. Con sus críticas se pueden observar ciertas cosas, siempre todo es mejorable, siempre pasarán cosas en la parte política, pero se observaron importantes disminución de las desigualdades socioeconómicas en el uso de servicios sanitarios en el país. ¿Sí? Se observaron importantes avances hacia la cobertura universal de salud, aunque no se la consiguió tampoco, ¿no? ¿Quién? Había unas manos levantadas. Flor, ¿habías levantado la mano? Si no hay nadie Sí, que haya levantado la mano, la levanto yo. ok. Sí, perdón. Gracias. Estaba pidiendo hola Pamela, hola a todos. Estamos en familia y por lo tanto, bueno, felicitarte y agradecerte el esfuerzo de, bueno, de seguir con esta línea de trabajo, ¿no? De informalidad, formalidad como un determinante de la salud. Que yo creo que es muy valiosa, ¿no? Y además aprovechar las oportunidades
como es la encuesta, que es verdad que es del 18, pero es una encuesta enorme, ¿no? Y en la población activa, pues también, ¿no? Son 20 y tantas mil mujeres y también parecido hombres, ¿no? Yo creo que esto es una fortaleza, aunque es verdad lo que es el 18 y en medio, como decía Antonio, está la pandemia, ¿no? Y toda la reforma, más que la pandemia, toda la reforma que desconozco, pero que vosotros conocéis muy bien, que se han producido en el sistema sanitario. Y esta es mi pregunta, reflexión en voz alta. Claro, utilizar como variable resultado, como variable principal el acceso, no es lo mismo que la salud, porque el acceso no está condicionado solo por la gravedad, por la pérdida del problema, el problema de salud que pueda representar, ¿no? Cuando ahí se introduce otras variables, pronóstico de contexto económico y sanitario que hay que tener en cuenta y que tú has tratado de explicarlo en la discusión, pero sería necesario quizás en la introducción de manera breve cómo es el sistema sanitario ecuatoriano para poder entender esas diferencias que puede haber entre formales e informales, dependientes e independientes. Es decir, que la variable resultado aquí tiene una complejidad para mí aún mayor que la de la propia salud, la propia percepción de la salud. Que la pregunta sería, entonces, ¿por qué no has hecho un análisis el mismo que has hecho, pero con la salud autopercibida, sin tener en cuenta el acceso? Y después otra pregunta es, igual lo has explicado y yo he entrado un poco más tarde, ¿no? Y por lo tanto pido disculpas si ya lo has explicado. ¿Cómo se mide la variable independiente principal? ¿Cuáles son las preguntas exactas para clasificar como formal, informal, independiente? Igual lo has explicado, pero yo no lo he podido seguir. Creo que haber un diagrama causal para entender, para plantear las hipótesis que tienes detrás de los análisis puede ayudar a entender esas diferencias entre condiciones de empleo, salud, acceso a servicios sanitarios. Porque ahí hay una relación y la salud es una variable intermedia, o no lo sé. Bueno, son algunas reflexiones. Gracias de nuevo y felicidades por el estudio. Gracias Fernando por estar presente. Si tomamos en cuenta la salud autopercibida, fue una de las variables que se midió, no lo presenté aquí porque eran bastantes tablas y como también tenemos un tiempo para presentarlo, no lo presenté, pero tomamos en cuenta la salud autopercibida y ajustamos por salud autopercibida los análisis. Sí, para que no sea esa, es la variable que teníamos y que la literatura aconseja poder, por alguna variable de salud, poder ajustar esa como una variable de necesidad, ¿no? Porque el modelo de Anderson nos muestra eso, variables de necesidad, de predisposición, facilitadoras, entonces era una de las variables de necesidad que yo tenía en encuesta para poder tomarla en cuenta. Y sí, lo que se encontró es que las personas, no sé si lo mostré, creo que no lo mostré, pero las personas con trabajos formales presentan una mejor salud que los informales. Es lo que se encontró. Se podría hacer un análisis concentrándose solo en la parte de salud, también se podría hacer con esta encuesta de salud, también sería interesante. El estudio que hicimos nosotros antes, que sí conoces, Fernando, es sobre empleo informal, pero ahí no introduje desempleo. Era empleo informal y síntomas depresivos. Ahí sí que hice ese análisis directamente sobre la salud. Aquí no. Quería ver qué es lo que pasaba también, porque cuando yo analicé estos de los síntomas depresivos, quería ver qué estaba pasando también con la utilización de los servicios de salud, aunque no era específicamente de salud mental. Sí, quería ver también qué es lo que estaba sucediendo. Por eso me enfoqué en los servicios de salud, tomando la variable salud autopercibida como una variable de control en este caso, en este estudio. Si bien sí, también lo pensé, Fernando, es explicar desde un inicio cómo se estructura los servicios de salud en Ecuador. Lo explico un poquito más en discusión, pero bueno, se lo podía explicar también desde un inicio. Que no sé si
Me escucharon todos, pero es un sistema complejo, ¿no? Que es muy fragmentado, muy segmentado y que está estructurado en tres subsistemas que atienden a diferentes poblaciones, donde el sistema público queda para los trabajadores informales y a los que tienen, desde el punto de vista socioeconómico, una mayor desventaja. Usualmente son ellos los que se atienden en el servicio público, que sí tiene muchas deficiencias y que es percibido como ser de menor calidad también, sobre todo en ciertas épocas de crisis, mucho peor. El hecho de ser informal ya está predisponiendo a un menor acceso por esa dificultad de acceder, por ser informal. Sí, sí, es Es una, la propia definición. sí, Y esa relación está condicionada ya, y por está no tanto por la condicionando a que la salud. persona utilice menos los servicios de salud. Sí, o sea, esa Quizás fragmentación, igual un análisis estratificado, más que ajustando. Yo cada vez el ajuste es una turmix que introduce en el modelo y te pierdes la interpretación. Mejor análisis estratificado con buena salud, con mala salud. Vamos a ver qué pasa con los que tienen mala salud. Vamos a ver qué pasa con los que tienen buena salud. No tanto introducir la variable, igual que hacemos con hombres y mujeres. Ya no introducimos el sexo, género como variable de confusión, sino como variable de estratificación. Posiblemente esta estrategia de análisis pueda introducir un poco más de luz, pero sí siempre hay. podría dar una mejor idea, pero cuando se estratifica tanto comienzan a quedar muy, muy pequeñitos los estratos, pero podríamos hacer eso también. Y Fernando, con formal e informal, en esta encuesta solo tenemos para poder nosotros llegar a una aproximación de formal e informal si es que está afiliado o no a la seguridad social. No tenemos nada sobre contrato, sobre tamaño de empresa, nada más. Solo si es o no afiliado a la seguridad social. Y como dependiente e independiente, utilizamos también una clasificación de la OIT, eh, que clasifica a los dependientes, que serían los asalariados, los peones, como los independientes son los empleadores y los autónomos. Así fue como los clasificamos. Ah, y los trabajadores familiares no remunerados fueron inmediatamente como trabajadores informales dependientes. Alejandra, te cedemos la palabra. Gracias, Fernando, por la pregunta y gracias, Pamela. Gracias, Pame. Felicitaciones. Ha sido muy interesante escucharte, ver unos resultados súper potentes. Te voy a mandar un trabajo que hicimos en el año 2010 sobre informalidad en el marco de hacer investigación sobre acceso universal a la salud, porque usamos ahí trabajamos con la variable salud, pero sí usamos un marco conceptual sobre acceso a la salud en trabajadores informales que es bien interesante porque en el fondo permite interpretar en distintos momentos del acceso el por qué podrían darse diferencias entre trabajadores formales e informales. Así que eso te lo voy a mandar y quedo súper disponible para discutir eso. Y por otro lado, quería comentar, porque tienes resultados súper interesantes y la interpretación de algunos de ellos basados estrictamente en si pasa o no pasa el 0 o el uno era en este caso, porque son a mí me parece que algunos se están escapando y que siguen siendo valiosos, solo que el tamaño muestral es muy pequeñito y entonces pues pasa un poquito por el uno, pasa un poquito Sí. para arriba, pero que claramente están mostrando una tendencia. Entonces yo me remiraría los resultados, al menos para una interpretación y discusión, bajo esa lupa de entender que el pasar o no por el uno depende también del tamaño Ujú. porque te da cosas súper interesantes. Y luego está este tema de las mujeres autónomas, ¿no? Informales que tienen, efectivamente, parecen tener mayor autonomía. Por supuesto que todo esto puede ser causalidad reversa, que sean informales porque necesitan hacer uso de servicios de salud. No sé si esto es para sí mismas o para personas dependientes. Las mujeres, la informalidad, los estudios tienden a mostrar justamente, creo que lo decía, que le usan la informalidad como manera de ajustar otras tareas, ¿no? Pero es interesante entonces que esas diferencias
cabalgan sobre las diferencias históricas del uso de los servicios de salud entre hombres y mujeres, ¿verdad? Siempre ha habido diferencias. Pero es interesante entonces interpretar eso desde ahí, ¿no? ¿Qué significa esa autonomía en unos y en otros? Y también permitirte poner a juicio si en qué medida estos resultados que observan son originados, causados por la informalidad, en qué medida la informalidad es causada por cuestiones relativas a la salud. Pero eso, súper, súper interesante, da para muchísima reflexión Sí, y muchas gracias. felicitaciones. Sí, sí da para muchísima reflexión. Sí me lo pensé un montón esto de la significación estadística. En algunos casos sí, o sea, no hay significación estadística, pero hay una tendencia súper clarita. Pero, por ejemplo, en el uso de servicios preventivos que me llamó mucho la atención en las mujeres más pobres, se pierde. O sea, realmente ni en la prevalencia puntual tú puedes ver ya esa tendencia. Entonces, sí, eso. Una pregunta, Pame. Cuando dices que usaron como variable para determinar formalidad e informalidad el si estaban o no inscritos en la seguridad social o si están o no pagando sus cotizaciones activamente. Si está afiliado, es afiliación. La O pregunta es sea que afiliación. podría haber personas que califican como formales en tu estudio, pero que en realidad sean informales, porque estén trabajando sin pagar sus cotizaciones en este momento. O sea, que estén afiliadas, pero que no estén pagando activamente. Podría pasar, o sea, que le hayan afiliado y luego se haya dejado de pagar las cotizaciones. Exacto, y lo que diluye tus resultados, o sea, básicamente tus resultados, si eso se limpia, es probable que serían más potentes. Sí, 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 pero esa es la pregunta. Y tiene Ujú. una afiliación a la seguridad social y diferentes tipos de seguridad social. Tenemos algunos también. Ujú. Muchas Pero gracias. no es mala variable de aproximación a la informalidad el tener la cobertura. Es lo que, por ejemplo, la tesis de María, ¿no? que mencionas, es posiblemente el próximo más adecuado. No, simplemente en esta discusión sobre la significación estadística y la P mayor o menor de 0,05, esta es una discusión que en el mundo de la clínica ya se decidió resolver planteando el dilema entre la significación clínica y la significación estadística. Y por lo tanto no perdernos, porque si no hay significación estadística, pero hay significación clínica, pues hay que darle valor a la significación clínica. Aquí sería la significación social Ujú. respecto a la significación estadística, ¿no? Y bueno, eso que decía Alejandra, que la tengo aquí enfrente y la escucho doblemente, pues yo creo que es muy acertado. O sea, que no nos perdamos con la significación estadística como si fuera un dogma, ¿no? El 0,05 es un acuerdo que está bien tenerlo como referencia, pero no quedarnos ahí atrapados en el 0,05, ¿no? Si hay significación social detrás de esa pequeña diferencia. Sí, de acuerdo. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por el intercambio. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, algún aporte? Bueno, yo quisiera solamente felicitarte, Pamela. Me ha parecido muy interesante estos estudios, yo creo que fundamentales, ¿no? sobre la informalidad. Hay algo que no he entendido bien de lo que estabais discutiendo, es que uno pueda estar afiliado a la Seguridad Social, pero no pagar la cotización, y entonces esto cómo revierte en el tipo de atención sanitaria que recibe. Claro, ahí es un problema, porque si la persona no está, o sea, si el empleador dejó de cotizar, eso es un problema para el trabajador. O sea, puede dejar de recibir la atención sanitaria también. Mm. Ujú. Entonces sí es un problema. Y sí, sí pasa también eso. Están morosos, o sea, y no puede recibir su atención. O sea, menos del 30% puede ser que también estén fuera de esa formalidad Pero en propiamente. cualquier caso, quien no pagaría sería la empresa, yo entiendo. Sí, o sea, si es un trabajador asalariado, paga la empresa, pero el trabajador autónomo puede él mismo pagar la seguridad social y afiliarse y ser un trabajador, considerarse como formal. Mm. Ujú. No, y se complica aún más, ¿no? Yo creo que es lo que dice la fragmentación, esa palabra
que describe muy bien los sistemas de protección social. En España, en Europa, pagas seguridad social y pagas por todo: accidente de trabajo, desempleo, orfandad, pensión, en un paquete. Tú puedes estar pagando salud, pero no estar pagando riesgo del trabajo, ¿no? Depende de los sistemas, están fragmentados y hay una diversidad muy grande, ¿no? Bueno, este sistema también de Ecuador es uno solo, el de seguridad social. O sea, te cubre riesgos del trabajo, salud, pensiones. El asunto, me parece a mí, no es tanto si están o no fragmentados. El asunto es que tú, una vez que te afilias, eres alguien que existe en el registro, existes en el registro y las personas, no sé en Ecuador, pero en Chile tú puedes estar afiliado, tienes ahí en el caso nuestro, como las cotizaciones para pensiones van a un fondo individual, entonces tu condición de afiliado y tu fondo está ahí. Pero otra cosa es que tu trabajo actual no esté pagando cotizaciones y por lo tanto no tienes los beneficios de pagar de manera activa las cotizaciones, que es el acceso a la salud. Es como quedar en el registro, no sé, Pame, cómo será allá, pero en Chile es así. Quedas en el registro, pero no te están pagando y por lo tanto no te brinda acceso. Claro, no tienes acceso a los beneficios. Fragmentación, me refería a que tienes 3 subsistemas. Y la segmentación me refería a que no están coordinados entre sí, sino no a que no cubre todo. O sea, si ya estás afiliado, te tendría que cubrir salud, pensiones y riesgos del trabajo. Aunque tenemos el seguro campesino que tiene un poquito menos de beneficios, ¿no? Para los trabajadores también. En ese sentido, te hago una consulta. Los trabajadores que son formales, o sea, que están registrados, tienen un servicio de atención especializado, diferente al servicio público, al hospital, digamos. Claro, tú si eres afiliado, usualmente tú escoges irte a la seguridad social, a Es una los seguridad semi-privada, seguridad digamos. social. La seguridad social, si tú eres afiliado a la seguridad social, tú puedes acceder al hospital de seguro social y a los diferentes centros de salud de la seguridad social, que eso cubre un 30% de la población, pero si tú escoges a un trabajador que tiene seguro social, raramente te va a ir a la parte pública, pero podría irse. O hay algunos trabajadores, como ven, que la seguridad social también tiene muchas deficiencias actualmente en el Ecuador. Creen que va a quebrar, bueno, un montón de cosas están pensando con la seguridad social. Y también hay falta de insumos, incluso en la seguridad social, se van a la parte privada, donde de cierta manera se asegura una mejor calidad de atención, aunque la parte privada es muy cara, ¿no? Pueden acceder las personas que tienen seguro privado o tienen más dinero. Ujú. Bien. Bien, ¿algún comentario más? ¿Alguna sugerencia? Bueno, les agradezco muchísimo por sus sugerencias, por las preguntas, por la atención, que me sirve mucho, ¿sí? La parte de discusión sobre todo. Y sí cuesta mucho, ¿no? Porque encuentras cosas que no esperabas. Hmm. Pero sí, muy valiosos comentarios. Muchas gracias, Pamela, por estar presente en este seminario. Gracias a todas y a todos por asistir. Y este video queda grabado y será compartido por correo electrónico. Y Macarena deja un saludo que es muy interesante. Gracias, Pamela. Y bueno, nos veremos en el próximo seminario en octubre. Gracias, buenas Gracias. tardes Muy bien, chao. y buenos días a todos. Gracias.